Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida hoy más. Qué bueno es que hoy estemos aquí, gloria a Dios. Estemos hoy aquí para continuar con este estudio previo como es el libro de Apocalipsis. Es un tema muy especial, es un tema de mucha bendición y el propósito por el cual estamos aquí es para ayudar, es para hacer un soporte a aquellas personas que están en un ministerio, que están desarrollando el ministerio. Gloria a Dios. Ese es el propósito por el cual el Adva, el Todopoderoso, nos tiene aquí sirviéndole, amados hermanos, porque es maravilloso servirle a Dios. Es maravilloso, créame, que es maravilloso servirle a Dios. Es maravilloso aportar, aportar a tantas personas, a tantos predicadores. Es maravilloso aportar a los maestros. Es importante y es maravilloso aportar a tantos exhortadores, a tantos evangelistas. Es importante aportar a tantos ministros de gloria al Señor del Evangelio en el mundo. Y en especial dirigiéndome a la Iglesia Pentecostal Jesús Misión Internacional IPJ. Que el Dios Todopoderoso bendiga y aumente de gozo y de alegría y haga crecer el ministerio de cada uno. Gloria al Señor. Le hablamos a las denominaciones, le hablamos a los líderes de denominaciones. A ellos nos estamos dirigiendo esta porción de las Escrituras, aquellos que predican la palabra de Dios en estadios, que por la gracia de Dios recurren muchas personas. Estamos hablándole a esas personas que viajan a los países, que viajan a las diferentes etnias, que viajan a los diferentes recintos del mundo, que llevan el mensaje de la palabra de Dios. Para ellos es este mensaje como un apoyo baluarte para que ellos puedan seguir, continuar avanzando y lleven una palabra con veracidad, con revelación. Así que abre conmigo, gloria al Señor, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Estamos en el libro de Apocalipsis, terminamos la primera sesión del versículo 1 hasta el versículo 8 y nuestro tema es, gloria a Dios, un lugar en la eternidad. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas eso que Jesús dijo, que Él se fue a preparar un lugar para nosotros? Y ese lugar que efectivamente Él fue a preparar no son bellas mansiones. Debemos prestarle mucha atención cómo la Biblia está escrita y no cambiar el orden de las palabras porque las interpretaciones cambian, amado pueblo del Señor. Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Y la pregunta es, ¿dónde moraremos nosotros la eternidad? Si nosotros miramos a la luz de las Escrituras, nuestra eternidad no radicará en los cielos. Allí en los cielos actualmente, gloria a Dios, es donde radica el propósito, es decir, que la palabra cielo viene del hebreo shamay, y cuando habla de shamay, que habla en términos plurales, gloria al Señor, acerca de los cielos, esta palabra lo que nos quiere enseñar es el lugar de nuestro propósito, es el lugar a donde todos queremos llegar, amado pueblo del Señor. Pero ¿sabes algo? Que allí no pasaremos nosotros la eternidad. ¿Por qué lo digo? Porque el cielo y la tierra pasarán. Y si nosotros observamos ya eso en las Escrituras, que el cielo y la tierra pasará, entonces da a entender la palabra de Dios que hay un lugar, y cuando habla de un lugar en la eternidad debemos hacer caso omiso a esa revelación importante, porque cuando nos habla de un lugar nos está hablando de una posición en el reino, nos está hablando de un rol en el reino, nos está hablando de nosotros vamos a entrar en una actividad en esa eternidad en el reino de Dios. Y por consiguiente, hoy te vamos a revelar a la luz de las Escrituras, de la palabra del Señor, ese lugar. Y ese lugar tiene un nombre donde nosotros moraremos. Y lo vamos a dejar claro
a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. El versículo 9 de Apocalipsis capítulo 21 nos habla de ese lugar, cómo se llama la Nueva Jerusalén. Debes tener en cuenta que el 99% de las personas que manejan la profecía bíblica desconocen la profecía bíblica, gloria al Señor. De aquellas personas que estudian las Escrituras, desconocen la profecía bíblica, el cumplimiento. Por eso es que hay muchos engaños, por eso es que la iglesia del Señor no ha encontrado el norte de cómo creer a lo que viene, qué cosas vendrán, porque se ha desconocido lo que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica. Sale cualquier persona profetizando locuras que van a suceder en el mundo, y el primero que lo cree es el cristiano evangélico. El primero que lo cree es aquel ministro, y luego propaga esa información, muchas veces hasta falsa, a la congregación, y nosotros necesitamos detenernos. Hay un llamado de Dios a la iglesia en el mundo, a las naciones. Volvamos a la senda antigua, volvamos a las Escrituras, volvamos a la palabra del Señor. Aleluya, que no, el hecho de nosotros profetizar, sí, gloria a Dios, que profeticemos. La palabra profetizar significa repetir la profecía bíblica, es hablar en nombre de Dios, y por lo tanto la profecía que tiene total autonomía, gloria a Dios, que no debe ser cuestionada, es la profecía bíblica. Que doy a entender que cuando dice que no debe ser cuestionada, es porque todos debemos someternos a lo que está escrito en la palabra del Señor, y allí no existen cuestionamientos, que hay que examinarla, que hay no. Gloria al Señor, hay que someternos a esta profecía bíblica, que es la palabra del Señor. De lo contrario, toda profecía habida y por haber debe ser examinada, y ahí es donde se cumple que hay que escoger lo bueno y desechar lo malo. Pero aquí en la palabra del Señor no hay que desechar palabras, no hay que desechar textos. Así que lee conmigo Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 9, y abre la Escritura, la palabra del Señor conmigo, y te vas a dar cuenta de unas revelaciones importantes, hablando acerca de un lugar en la eternidad. Y ese lugar en la eternidad tiene un nombre y se llama la Nueva Jerusalén. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Cuando Juan está escribiendo estas cosas, y antes de escribirla, por supuesto, él tiene estas revelaciones, dice que en medio de esa revelación vino entonces. Esa palabra, cuando dice vino entonces, tiene que ver con un asunto inmediato. Habla de lo que tiene que ver con una nueva revelación, y es allí donde quiero soltar la palabra en esta hora, y es allí donde quiero, gloria a Dios, enfatizar por un momento. Escúcheme, cuando habla de nuevas revelaciones, tiene que ver con que Dios determinó entregarle todas las nuevas revelaciones a Juan. Por lo tanto, si yo salgo por el mundo diciendo que yo tengo una nueva revelación, eso no es posible, porque las nuevas revelaciones han sido dadas una y otra vez a través de la profecía bíblica. Lo que se denota es que yo tengo que continuar con esta revelación, y esta revelación tiene décadas, tiene siglos, gloria al Señor, y lo cual nos insta a mantenernos en esa senda antigua. Sigo leyendo. Vino entonces a mí, es decir, que alguien va a venir a Juan en esa revelación, uno de los 7 ángeles que tenían las siete copas de las 7 plagas postreras. Recordemos que cuando se habla de estos 7 ángeles, el número 7 nos habla acerca de la santificación, y eso es un asunto importante, porque el número 7 nos habla de la santificación, el número 7 nos habla de ese propósito del Eterno.
Y cuando nos habla de uno de los 7 ángeles, el número 1 está hablándonos la escritura, la palabra del Señor, habla de un propósito del Señor. Habrá un propósito por el cual uno de estos 7 ángeles, vendrá a Juan y va a hacer algo, pero dice que tenían las siete copas de las 7 plagas postreras, y estas 7 plagas postreras es la que nos habla acerca de la ira total de Dios. Y por supuesto, esa ira total de Dios nos está hablando de una ira inminente. Y la ira inminente tiene que ver con situaciones, eventos catastróficos que sucederán sin el hombre, sin la humanidad. Aleluya, tener el conocimiento cómo o cuándo o qué vendrá. No se sabrá ese día, no se sabrá la hora, por lo tanto habrá gran zozobra. Pero aquí nos está diciendo que uno de esos 7 ángeles que trajo una de esas iras inminentes, dice que él vino a Juan y habló conmigo diciéndome, gloria al Señor, le va a entregar un mensaje a Juan: ven acá. Cuando nosotros observamos esa palabra, ven acá, esa palabra ven acá es una invitación. Gloria a Dios, ven acá quiere decir que ahora ese ángel estaba en una dimensión donde Juan no estaba, y él lo está invitando y le está diciendo, ven acá. Y esa palabra para decirle, ven acá, le comunica a Juan ascender hacia un lugar donde sencillamente él va a ventilar, él va a ver una nueva revelación, algo que todavía no lo había visto. Y por lo tanto, esta palabra va a ayudar en la fe del pueblo del Señor. Y le dice, yo te mostraré la desposada. Cuando dice el ángel, yo te mostraré, que quiere enseñarnos la escritura, allí debe resaltarla. Lo que quiere revelarnos es que este ángel, uno de esos 7 ángeles, no nos determina si el ángel número 1, si el ángel número 7, no lo podemos especificar. Lo que ya nos busca revelar la escritura es que nosotros no podemos inventar cosas que la Biblia no nos está diciendo. Y si la Biblia te dice uno de esos 7 ángeles, quédate con uno de esos 7 ángeles. Nos está hablando del propósito de Dios. Él quiere que nosotros seamos fieles a la escritura, que nosotros podamos abordar la escritura, la palabra del Señor, y que esa palabra nos aborde a nosotros en el momento de predicar la escritura, la palabra del Señor. Dice, yo te mostraré la desposada. Ese ángel ha sido elegido para esa ocasión, para generar esa nueva revelación a Juan. Y recordemos lo que significa Juan, el nombre Juan: uno que clama por la gracia del Señor. Ahora, este ángel le va a mostrar a Juan la desposada. Voy a hablar en este momento acerca de lo que tiene que ver el desposamiento. Si nosotros leemos un ejemplo acerca del desposamiento, debemos estudiar acerca de lo que tiene que ver los procesos dentro del matrimonio. Y cuando se habla de los procesos dentro del matrimonio, aprovecho esta palabra para enfatizar esta información que es muy relevante, muy importante para aquellas personas que quizás se han casado. Escúcheme, yo he escuchado a gente decir después que se casaron, digamos por el matrimonio civil, bueno, ya tenemos nuestra vida arreglada, ya nos podemos bautizar, ya podemos tomar la cena del Señor, ya podemos ejercer en un ministerio. Escúcheme, usted está equivocado y usted desconoce las escrituras, la palabra del Señor. Lo invito para que usted estudie algo que se llama proceso matrimonial. Cuando habla acerca del desposamiento, escúcheme, porque esto es importante, lo que hoy voy a estar enfatizando y enseñando. Gloria al Señor. El desposamiento es uno de los procesos importantes por el cual se dan dentro del matrimonio. El desposamiento tiene que ver cuando, después del hombre haber cortejado a la mujer, de haber pedido la mano, entonces da a entender que ese desposamiento se compromete el hombre, como lo que hoy nosotros llamamos
el matrimonio civil. Y el matrimonio civil tiene que ver que en hebreo no existe, gloria al Señor, el matrimonio civil. Lo que existe es un desposamiento. ¿Y en qué consiste el desposamiento? El desposamiento consiste en que el hombre, ya entonces el varón como tal, se comprometía en tomar a aquella mujer en matrimonio. A partir de ese momento él era esposo. Pero cuando siendo así, él teniendo la capacidad de ser esposo, él no tenía ninguna oportunidad basado en la ley de él tener relaciones sexuales con su esposa, porque a eso se le llama lo que es detener el proceso matrimonial. Y hoy por hoy, cuando vemos las personas que se casan por lo civil, ellos tienen relaciones sexuales, gloria al Señor, van teniendo generaciones así, y hay personas que salen en el ministerio y sencillamente están viviendo casados por lo civil, y ellos piensan que ya tienen una vida arreglada. Escúcheme, eso solamente es uno de los varios procesos que existen dentro del matrimonio. Está hablando, la palabra desposamiento nos habla de un compromiso matrimonial. Gloria a Dios, de un compromiso matrimonial que prepara tanto al varón como a la varona para entonces llevar a algo que se llama, lo que hoy nosotros llamamos la ceremonia. Gloria al Señor. Y así sucesivamente. En hebreo, el hombre se comprometía después de una fecha, teniendo la responsabilidad de sostener a aquella mujer, de entregar un dote. Gloria al Señor. Entonces ellos se comprometían en una fecha, la llevaban bajo la jupá y allí celebraban el matrimonio, y luego de haber celebrado ese matrimonio les daban la oportunidad para que el varón con la varona consumieran el matrimonio, es decir, tuvieran intimidad. De allí en adelante era que ellos iban a tener intimidad. Por lo tanto, la palabra desposamiento o desposada es la palabra que indica un compromiso. Gloria a Dios. Y un compromiso tiene que ver con un compromiso ceñido en el respeto. Bendita la gloria del Señor. Dice, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando habla la esposa del Cordero, está hablando de la iglesia. Aleluya, está hablando de cada uno de nosotros, los que vamos a estar en ese lugar en la eternidad. ¿Por qué aparece la palabra Cordero? Porque la palabra Cordero es la palabra que enfatiza que este es el Cordero verdadero, es el Cordero inmolado, aquel que fue sacrificado, aquel que fue molido por nuestros pecados. Él fue el que redencionó a la desposada. ¿Y sabes cuál fue el dote que él tuvo que pagar? Cuando habla de desposamiento, está hablando de pagar un dote. ¿Y sabes cuál fue el dote que él tuvo que pagar? Él compró a su esposa a precio de sangre y él la purificó. Gloria a Dios, la santificó para sí mismo, la amó de tal forma que él entregó su vida por ella. Y dice el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. La letra Y habla de una conjunción. Lo que quiere enseñarnos esta mera letra es que no se da espera a estas revelaciones, no se da espera a días, no se da espera a meses, no se da espera a años para cumplirse algo. Está hablando de un asunto inmediato y dice y me llevó, es decir que inmediatamente este ángel, gloria al Señor, que sale en medio de los 7 ángeles que traían las 7 plagas postreras, tiene el poder para llevar a Juan, ¿de qué forma? En el Espíritu. Y esta parte es importante porque solamente cuando nosotros podremos entender cosas es cuando Dios nos lleva en el Espíritu. Mientras nosotros estemos en este cuerpo carnal, nosotros vamos a estar limitados a muchas cosas, a muchas revelaciones, y necesitamos estar en el Espíritu para que Dios nos pueda revelar unos asuntos importantes. Gloria al Señor, estar en el Espíritu. Y ahora observamos que Dios
a través de este ángel lleva a Juan en el espíritu. ¿A dónde lo lleva? A un monte, pero no cualquier monte. Dice que es un monte grande, pero no sencillamente dice que el monte es grande, sino que también dice que el monte es alto. La palabra para monte en hebreo es kisel y nos está hablando acerca del lugar de la gobernanza. Y cuando nos habla de ese monte es para revelarnos que para Dios poder revelarle a Juan a través de este ángel importante, él necesitó ser llevado en el espíritu. Escuchemos atentamente, gloria al Señor. Dios es un Dios que trasciende. Dios es un Dios que es unido entre sí. Y vemos la revelación del Espíritu de Dios aquí, cómo Él puede condicionar el alma de una persona para que pueda recibir los tesoros más profundos de la revelación bíblica de la palabra del Señor. Ahora Juan es llevado a ese monte grande, hablando del lugar de la gobernanza. Lo que quiere enseñarnos es que el gobierno que él va a ver es lo que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Gloria al Señor. Está hablando de la gobernanza del Dios Altísimo, pero ese monte no sencillamente es grande, sino que también dice y alto. Cuando dice que es alto, lo que quiere decir es que ese monte se revela. Gloria al Señor, ese monte se va a revelar. Y solo cuando hablamos de un monte alto, es un monte que se ha revelado, es un monte que se ha manifestado y Él lo está viendo. Gloria al Señor, Él está viendo. Poco cuando habla de un monte alto, grande y alto, es como el monte Sinaí. En la actualidad lo puedes ver y observas que el monte está descubierto. Esa es la revelación que quiere darnos al vincular esta palabra alto, es decir, algo que ha sido develado, algo que está descubierto, que no lo cubre la vegetación como tal, que no lo cubren los bosques, que no es espeso, algo que quizás de pronto, como lo ves físicamente, no llama la atención, pero este monte grande y alto en la eternidad va a llamar mucho la atención a Juan, porque habla del monte de Dios, del lugar de la suprema regencia, del lugar de la suprema gobernanza. Y está diciendo la palabra y me mostró, es decir, que una y otra vez aparece la letra Y, gloria a Dios, y la Y aparece 3 veces en el versículo 10. Detente un momento allí, porque el número 3 nos está hablando de las revelaciones. Quiere decir que cuando tú veas una letra, cuando veas una palabra, está hablando, gloria al Señor, que debes detenerte y que veas que una letra, que una palabra se repite una y otra vez. Necesitas contarlas dentro de un texto, porque eso es información relevante. La letra Y se repite 3 veces, nos habla de la revelación. Por lo tanto, Juan está teniendo una revelación importantísima acerca del reino de Dios, acerca del lugar de la gobernanza. Recuerda que fue necesario que ese ángel lo llevara en el espíritu para poder entender y comprender. ¿Por qué lo digo? Porque posteriormente él necesitaba escribir estas poderosas revelaciones por mandatos de Dios. Entonces dice: y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Y escuchemos, esa ciudad santa tiene que ver, gloria al Señor, con la desposada, tiene que ver con un lugar donde nosotros moraremos. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué he nominado? ¿Por qué he titularizado, gloria al Señor, este tema, un lugar en la eternidad? Porque es que nosotros debemos sacarnos de la mente que es que Dios se fue a hacer una mansión gloriosa. Escuchemos la palabra mansión gloriosa. No se encuentra en las Escrituras, se encuentra un lugar. Y no podemos tergiversar la Escritura. Sin embargo, cuando nosotros miramos y rebuscamos la palabra mansión, eso es lo que genera el materialismo. Muchas personas que durante toda su vida han proyectado el evangelio como una fuente de economía, como una fuente del materialismo. He venido a decirte en esta hora, escúcheme, aleluya, he venido a decirle que nosotros, los que estamos en el ministerio, los que sí
siguen a Dios en el ministerio, le sirven a Dios en el ministerio. No estamos por plata, no estamos rendidos a lo que las personas nos puedan entregar. No vendemos una oración, no vendemos, aleluya, una predicación. Bendita la gloria del Señor. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que hablan de una mansión gloriosa, eso manifiesta cuántos ellos han sido apegados al materialismo, y eso manifiesta, aleluya, cuánta continuidad ellos quieren darle a un mundo material en la eternidad. Pero no se trata de ti, se trata de Él. Es un lugar que Él ha nominado. ¿Y sabe cómo se llama ese lugar donde la desposada va a estar? Se llama la Nueva Jerusalén. ¿Por qué la Nueva Jerusalén? Porque el artículo definitivo, la, es para nosotros tener que entender que no es un asunto, gloria al Señor, sin importancia. Es un asunto relevante, es importante, es grandioso, es glorioso, no ante tus propios ojos, sino ante Dios. Es el gran valor que Dios le está dando a ese lugar, gloria a Dios, y se llama la nueva. ¿Por qué el énfasis nueva? Porque Él dice: yo hago nueva todas las cosas. Él nos va a entregar todas las cosas nuevas, y ese lugar nuevo que Él nos va a entregar se llama la Nueva Jerusalén. Y recordemos que Jerusalén es una palabra, gloria al Señor, que en el sentido hebreo es Jerusalén, y se divide en dos palabras importantes. Número uno, Jerú, que significa heredar, y Salén, que viene del hebreo shalom, gloria al Señor, que significa la paz. Es decir, que esa palabra significa heredar la paz. ¿Cuál palabra? Jerusalén significa heredar la paz. Lo que quiere enseñarnos la Escritura es que en ese lugar donde nosotros vamos a estar, gloria al Señor, un lugar donde nosotros vamos a recibir una asignación, vamos a tener actividades poderosísimas de adoración por la eternidad. Nosotros vamos a heredar la paz por la eternidad, gloria a Dios. Y quiero seguirte explicando acerca del contenido que hay en medio de ese lugar, lo que allí sucederá, amado pueblo del Señor. Y es importante lo que Dios nos va a revelar a través de esta gloriosa palabra. Y dice el versículo 10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa. ¿Por qué habla de la gran ciudad santa? Porque gran está hablando de que no es cualquier ciudad, es una gran ciudad, hablando y resaltando de su relevancia santa, porque algo santo tiene que ver con algo apartado, algo que ha sido dedicado para cada uno de nosotros. Y observemos lo que sigue diciendo de Jerusalén, que descendió del cielo de Dios allí. ¿Por qué hemos explicado una y otra vez que nuestro lugar en la eternidad no tiene que ver en el cielo, si es el lugar de nuestros propósitos? Porque hasta el momento todo está allí en el reino celestial. Pero observemos que desde ese lugar, la Nueva Jerusalén, desde esa ciudad, ¿sabe que estamos viendo en la Escritura? Que ella va a descender, ella se va a manifestar, ella no va a permanecer allí, gloria al Señor, ella va a descender. Y cuando habla de descender es porque Dios va a compartir su gloria, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y debes tener en cuenta esa palabra, versículo 11, teniendo la gloria de Dios allí, teniendo la gloria de Dios, y el hecho de nosotros tener la gloria del Señor. Hoy voy a soltar esta palabra y voy a hablar claro. Escúcheme, nosotros mientras estemos en este cuerpo de muerte, mientras nosotros estemos en este cuerpo de lucha, nuestro cuerpo no está preparado para recibir tanta gloria. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo, pueblo del Señor? Porque a Juan le fue necesario que este ángel lo llevara en el espíritu. Y voy a hablar. Hoy hay gente que ha estado hablando.
Hoy hay gente que ha estado profetizando. Hoy hay gente que ha estado revelando las siguientes experiencias que le llaman, entre comillas, experiencias sobrenaturales. ¿Y qué es lo que pasa? Esta gente andan hablando que ellos salieron de su cuerpo por 3 días y estuvieron en el corazón de Dios. Escúcheme, deje de creer tantas circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos esas revelaciones para nosotros poder entender lo que existe. La palabra del Señor nos ha estado hablando muy claramente a través de las generaciones. Y está diciendo, gloria al Señor, en el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y es allí donde nosotros tendremos la capacidad por fin, aleluya, de ser llenado por esa gloria de Dios. Cuando habla de gloria de Dios, lo que puedo entender es que, si lo puedes entender de esta forma, es que cuando nosotros hablamos de una gloria de Dios, estamos hablando de una presencia, sí, pero de una presencia que ha sido condicionado a nuestro rol en nuestra humanidad. ¿Sabe por qué? Porque nadie que ve la gloria de Dios en medio de este cuerpo de muerte vivirá. Amado pueblo del Señor, para que tengas en cuenta eso. Ahora sí, esa gloria de Dios con su pueblo, porque su pueblo estará anonadado, porque su pueblo estará en una posición, gloria al Señor, sobrenatural, en una alma donde ha entrado por un proceso de santificación, donde ha sido llevada, porque Apocalipsis nos revela que luego de una sesión fue llevado a otro lugar, pero necesitó ser llevado en el Espíritu. Lo que quiere revelarte es que la eternidad es sin límite. La eternidad es sin límite, amado pueblo del Señor. De eso nos habla la Escritura. Dice que descendía del cielo la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Debemos tener en cuenta que estas palabras que vamos a mirar de aquí en adelante son metáforas que ilustran, gloria a Dios, que ilustran a Dios, que hablan de Dios. Es decir, que estas palabras ilustran lo maravilloso que es Él, y van a mostrar algunos atributos de la esencia divina de Dios en sentido de estas metáforas. Y observemos cómo dice la Escritura: su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, es decir, la apariencia del anciano de día, hablando del Abba, hablando del Padre, gloria al Señor. Y dice la Escritura: como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Está hablando que estas piedras son preciosísimas en su aspecto, para tener que hablarnos que lo que Juan ve allí es preciosísimo en su aspecto, en su fulgor. Versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿De qué nos habla el muro? Lo que nos quiere enseñar la Escritura es que desde la historia, desde las edificaciones de las grandes ciudades, esas grandes ciudades necesitaron de una fortificación, de unos muros. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el rol de esos muros? Esos muros traerían a esa ciudad protección. Esos muros traerían a esa ciudad donde los enemigos no les quedaba fácil sitiar. Entonces esos muros nos está hablando que allí habrá estabilidad, que allí habrá protección de parte del Señor. Dice la Escritura: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. El número 12 aparece aquí, lo vamos a observar que se va a repetir una y otra vez, y aparece el número 12, número 1, para hablarnos de 12 puertas. Escuchemos
El número 12 es un número de reino. Y cuando nosotros hablamos que el número 12 es un número de reino, ¿por qué el número 12 es un número de reino? Porque 12 fueron los apóstoles. Gloria al Señor, porque 12 fueron los tribales, las 12 tribus de Israel, que nos habla del Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso es importante tener en cuenta que ahora aparece el número 12. Gloria a Dios, el número 12. Y si nosotros multiplicamos el 12 por 12 nos da 144. Ya te suena lo que es el 144,000, sale del 12, gloria al Señor, sale del 12 por el 12 y así sucesivamente para revelarnos que el 144, gloria a Dios, es un número de reino y nos está hablando del lugar de aquella nueva Jerusalén. Pero ¿cómo aparece este número 12 hablándonos de 12 puertas? Cuando nos habla de las puertas tienen que ver con acceso, tiene que ver con ventilar, gloria a Dios. Las puertas tienen que ver con conquista, gloria a Dios. Lo que da a entender es que nosotros vamos a heredar, vamos a conquistar, gloria al Señor, y vamos a heredar para siempre lo que tiene que ver con esa paz. Y en las puertas 12 ángeles. Observa que se repite el 12 una y otra vez. Ahora vamos a observar que en esas puertas existen 12 ángeles. Esos ángeles o malaquín son enviados. Ahora, si recuerdas un asunto importante que Dios ha determinado colocar sus ángeles alrededor de nosotros, aleluya, para que nos guarden en todos nuestros caminos. Lo que da a entender es que esos ángeles del Señor, ellos resguardarán la ciudad. No es porque allí habrá alguna infiltración de que algún enemigo nos pueda sitiar, sino que lo que el Dios nos está enseñando es que allí habrá un resguardo, allí no habrá de qué pensar, allí no habrá de qué preocuparnos. Hay 12 ángeles a las afueras de aquellas 12 puertas, gloria al Señor, de aquellas 12 puertas. Y no solamente de eso, sino que dice y nombres inscritos. Y cuando habla de nombres inscritos, la palabra nombre está hablando de carácter, está hablando de identidad, está hablando de poder. Lo que da a entender es que aún desde aquel muro se va a identificar algo, gloria al Señor, nombres inscritos. Y cuando habla de inscritos, está hablando de un registro, gloria a Dios, está hablando de un registro, pero un registro que tiene carácter, que tiene identidad. Y habla de 12 nombres inscritos, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora sí aparece que esos nombres en números, aparecen los 12 nombres de los 12 líderes de la tribu de Israel. Amado pueblo del Señor, ¿qué nos quiere enseñar el Señor allí? Porque cuando nos habla de esos nombres de las 12 tribus de Israel, de esos líderes, es para enseñarnos acerca del antiguo pacto, gloria al Señor. De ese antiguo pacto es para hablarnos de todo ese antiguo pacto que el Señor nos estableció. Hay quienes dicen que el Antiguo Testamento ya no se necesita leer, que no se necesita tener en cuenta, aleluya, porque ya Dios saldó todo eso. Usted está equivocado y tiene que arrepentirse, usted tiene que volver a la senda antigua. Y escuche lo que dice la palabra del Señor, el versículo 13. Al oriente 3 puertas, para hablar acerca desde una perspectiva importante, digamos, en la orientación desde ese muro. Dice que al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Por qué está hablando aquí? Porque nos está hablando del número 4, gloria al Señor. Y cada uno de esos lados, que por supuesto son 3 lados, gloria al Señor, el oriente, el occidente, el norte y el sur, pero nos está diciendo que por cada uno de estos lados tiene 3 puertas.
3 por 4 equivalen a 12. Es un número de reino. Lo que da a entender aquí es que hay una revelación importante. ¿Por qué lo digo? Porque el número 3 habla de revelación. Por eso habla de 3 puertas en cada uno de esos muros. El número 4 habla del mundo material. Eso es lo que hemos aprendido. Pero aquí el número 4, aleluya, en este muro no está hablando del mundo material, habla del mundo en la eternidad. Gloria al Señor, que trae estabilidad, porque el número 12 habla de un número de reino. Y observemos lo que Dios nos sigue enseñando. En el versículo 14 está diciendo: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Prestémosle atención, porque el cimiento tiene que ver con 12. Gloria a Dios, en número 12, 12 cimientos. Y eso Dios jamás lo va a modificar. 12 cimientos. Quiero seguir leyendo esta porción de la palabra. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí quiero especificar esta palabra a la luz de las Escrituras. Escuchemos. ¿Por qué aparecen 12 apóstoles? Porque no existen más. No existen más compañeros. No existen más compañeros. Hoy quiero, gloria al Señor, dirigirme a todas aquellas personas que se han autoproclamado apóstoles. Escúcheme, la palabra apóstol no hay ningún problema, gloria al Señor, con el significado, porque significa enviado por Dios. Tiene que ver con alguien que hace una obra apostólica sin necesidad de ser llamado apóstol. Yo hago labores apostólicas, pero no me he autoproclamado apóstol, ni me he autodenominado apóstol, aunque hayamos sido enviados por el Señor. Escuchemos atentamente por qué causa, porque la profecía bíblica, la palabra de Dios es tan seria, gloria a Dios, que solamente ha registrado 12 apóstoles. Así que si usted piensa que en aquel muro va a aparecer el nombre suyo con el número 17, el 20, el 40, el 50 apostolado, vaya quitándose eso de la mente, porque aparecen solamente 12. Gloria al Señor. Así que vaya aterrizando en las Escrituras, en la palabra del Señor, y déjese de tantas situaciones que el mundo no está para poner la mirada en su egocentrismo. Sea humilde, sea sencillo, alabe al Señor. ¿Y por qué si a usted le llaman pastor? Porque usted se siente de pronto que la gente le falta respeto. A mí me pueden llamar pastor, hermano, amigo, gloria al Señor, como usted desee, no me ofende. Lo importante es cómo me llama Dios. Dios a mí no me llama pastor, Dios a mí no me llama apóstol, Dios a mí no me llama evangelista, Dios a mí me llama siervo del Señor. Bendita la gloria del Señor. Es la forma en el lenguaje de Dios llamarnos, porque estamos al servicio de Dios. Así que miramos en esta porción de las Escrituras que existen 12 apóstoles, no hay más. Los 12 nombres de los 12 apóstoles, gloria al Señor, y esos 12 cimientos, lo que quiere decir es que ese cimiento apostólico donde la fe de muchos comenzó a aumentar. Entonces no nos está revelando las Escrituras que ahora yo tengo que aumentar mi fe en un nuevo apostolado. Escuchemos, la reforma apostólica es la que ha venido tergiversando este mundo en medio de la doctrina evangélica. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que volvernos a la Escritura. Si de pronto usted me dice que de cierta forma nosotros somos somos antiguos, no importa. La revelación no tiene que ver con, aleluya, con revelaciones nuevas. Ya se dieron, y estas revelaciones nuevas son antiguas. Por lo tanto, es un mensaje que Dios nos está invitando para que nosotros volvamos a la senda antigua. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor, versículo 16. La ciudad se halla establecida en cuadro. ¿Por qué es cuadrada? Porque está hablando de algo dimensional. Y cuando habla de algo dimensional, lo que quiere revelarnos la Escritura es que cuando la ciudad es cuadrada, Él está diciendo que cada uno de nosotros en particular vamos a dimensionar un lugar en esa eternidad. Yo voy a disfrutar mi lugar en esa eternidad. Tú vas a disfrutar tu lugar en esa eternidad. Cada uno de nosotros vamos a disfrutar
una dimensión en particular en ese lugar, en esa ciudad, gloria a Dios. Pero lo que quiere el Señor revelarnos, ¿por qué la ciudad es cuadrada? Porque tú y yo, gloria al Señor, en particular vamos a dimensionar, vamos a experimentar. Lo que tú estarás sintiendo no es lo mismo que yo estaré percibiendo. Yo estaré percibiendo la eternidad, mi lugar allí, aunque estemos en el mismo lugar. Tan bueno, tan maravilloso nuestro Dios. ¿Sabes qué? Que Dios tiene gusto para cada uno de nosotros en particular en esa eternidad. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, que en esa eternidad el lugar es sin límite, gloria al Señor, donde cada uno al gusto en particular vamos a experimentar ese lugar en la eternidad. Le vamos a servir al Señor, le vamos a servir al Señor con ahínco. Yo le quiero servir a Dios con ahínco, le quiero seguir predicando a Dios con pasión, aleluya, con entrega, bendita la gloria del Señor. Quiero servirle a Dios sin tergiversar las escrituras, no importa que tanto nos duela decir la verdad. Y escuchemos el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 21. La ciudad se halla establecida, y cuando dice que se haya establecida es porque nada la va a mover, es inconmovible. Habla de un lugar de seguridad, habla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. ¿Y sabes por qué la va a medir cuando dice y él midió la ciudad con la caña? Está hablando de la dimensión que nosotros debemos dimensionar. Vale la redundancia, esa ciudad, gloria a Dios, en lo cual te he explicado. Y midió la ciudad con la caña. ¿Y sabes cuánto dio? 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales, es decir, es perfecta. ¿Por qué 12,000 estadios? Porque 12,000 por 12,000 te da que el cuadrado, gloria del Señor, son 144. Y cuando nos habla de 144,000 sellados, entonces recordando lo que dice Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, gloria al Señor, cuando nos habla de los 12,000 sellados, los 12,000 sellados en Apocalipsis capítulo 7, nos está hablando acerca de Israel, pero Apocalipsis capítulo 13 nos está hablando acerca de la iglesia del Señor, amado pueblo del Señor, para que lo tengamos en cuenta. El 144,000 es un número de reino. Hay quienes han tergiversado este número 144,000 diciendo que Dios apenas salvará a 144,000. Escúcheme, eso es antibíblico. La Biblia dice muchos son llamados y pocos los escogidos, y la palabra poco no determina un número exacto, gloria al Señor, pero sí determina cuántas personas se decidieron por el reino. Dice la escritura en el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 21, y midió su muro 144 y aleluya, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Entonces cuando alguien lee eso y dice medida de hombre, la cual es de ángel, entonces nosotros preguntamos, pero ¿de qué se tratan estas palabras? Escúcheme, deténgase que se lo voy a explicar. Cuando habla de una medida de hombre, está diciendo que nosotros naturalmente, normalmente, nosotros en nuestros codos medimos 45, pero una medida de ángel habla de 50. ¿Eso te parece relevante? ¿Te parece importante? ¿Sabe por qué? Porque cuando habla de la medida de hombre, está diciendo que en esa dimensión nosotros habremos de estar, habremos de experimentar, habremos de heredar la verdadera shalom, la verdadera paz, pero dice la cual es de ángel. ¿Por qué está diciendo eso? Si recuerda lo que el Señor dijo, que las condiciones de nosotros allí desaparecerán, de ser humanas, de ser plenamente carnales, de ser hombres como tal, y el Señor lo dijo, que nosotros seremos semejantes a los ángeles.
A eso se está refiriendo, y por lo tanto la revelación es clara y nosotros no podemos confundir esas cosas, porque tienes que ceñirte a lo que la Biblia dice, no es al concepto tuyo, no es lo que tú busques explicar y lo que tú busques hablar, amado pueblo. Debes tener correlación con las escrituras, de lo contrario estarás hablando cosas que no se conectan con una verdad en las escrituras. Sigo leyendo la palabra del Señor. En el versículo 18 dice: el material de su muro era de jaspe. Está hablando de una roca importante, pero una roca preciosísima, gloria al Señor, de una perla preciosísima, gloria a Dios, donde está diciendo la escritura: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿Por qué está hablando que la ciudad era de oro puro? Porque el oro habla de la pureza, el oro habla de la adoración. Mateo capítulo 2 versículo 11, porque el oro habla acerca de todo lo que ha sido pasado por el fuego, y entre más ha sido pasado por el fuego, más valor toma. A eso se refiere cuando dice que la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Por qué dice semejante al vidrio limpio? Porque el vidrio limpio habla de la pureza, habla de la transparencia, habla que allí no habrá nada oculto, habla allí que todo se verá, habla que allí todos seremos transparentes delante de la presencia del Señor. Esa es la metáfora. Versículo 19: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosísima, con toda piedra preciosa. Cuando habla de ser adornado, está diciendo que Él en detalle preparó ese lugar para nosotros. Así que quítese de la mente que usted va a recibir una casa y que allí la casa va a tener 3 cuartos. Gloria al Señor. Vaya quitándose esas limitaciones del reino. Está hablando de un lugar específico. Es un rol que nosotros tendremos en esa eternidad. No limite las escrituras, no sea tan materialista. Dios nos los va a entregar todo en esa eternidad. Y sigue diciendo la escritura, gloria al Señor, en el versículo 19: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Te habla de cuatro perlas preciosísimas para hablarnos, aleluya, que en esa nueva dimensión en la eternidad, todo será preciosísimo, todo será en detalle preparado para nosotros, porque seremos reyes y sacerdotes. Bendita la gloria del Señor. Versículo 20: el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Cuando nos habla de 12 perlas, es un número de reino para que nosotros tengamos en cuenta, gloria a Dios, los 12 tribales de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. El número 12 es un número de reino. Ahora, si me entiendes, cuando hablo numéricamente y puedo explicar y expresar la simbología de los números, porque están escritas en la palabra del Señor y no podemos salirnos de ella. El versículo 21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas, gloria al Señor. Observemos, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Escuchemos, cuando habla de las calles de la ciudad, está hablando de un lugar donde usted y yo
podemos tener acceso a la ciudad, gloria al Señor. Podemos tener acceso. Lo que da a entender en el sentido metafórico es que una calle en la ciudad habla de un camino, y el camino tiene que ver con un lugar del encuentro. Y vamos a prestar atención si nosotros podremos salir de esa ciudad o podremos sencillamente entrar. Y si entres porque saliste, gloria al Señor, y si saliste porque obviamente estás por fuera de la ciudad. Vamos a mirar de qué se trata ahí. En la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Está diciendo que el lugar del encuentro entre nuestro rey y nosotros estará allí comúnmente. Gloria al Señor, nuestra comunión será por la eternidad. Allí no tendremos necesidad de arrodillarnos, aleluya, a orar y pedir algo, solamente postrarnos para adorar. ¿Sabes por qué? Porque allí no tendremos la necesidad de pedir absolutamente nada, porque lo tendremos todo, amado pueblo del Señor. Mi pregunta es, ¿quieres estar allí? Entonces, si quieres estar allí, no te quedes del arrebatamiento de la iglesia. Tienes que pasar la dificultad mundial, que la iglesia será procesada, como se llama lo que es, aleluya, lo que es el sufrimiento, la persecución mundial, y después de eso vendrá algo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y voy a dejarlo claro, el arrebatamiento de la iglesia no puede suceder en estos momentos, tiene que cumplirse. Mateo capítulo 24, y si a ti te parece tan injusto padecer por la causa del maestro, a nosotros no. Y si usted de pronto es uno de los que dice, quédate con tu anticristo, escúcheme, la persecución vendrá de parte de él. Y la iglesia a nivel mundial tiene que restaurar este tema doctrinal que nos hemos salido tan demasiado y hemos proyectado a nuestros feligreses. El Señor dijo muy claro, gloria al Señor, aleluya, Él enseñó muy claro que nosotros debemos entregar nuestra vida por causa del reino del Señor. Está diciendo el versículo 22, y escuche cómo dice esta gloriosa palabra. Pero antes de entrar al versículo 22, leamos el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas eran una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Por qué te habla de ser transparente como vidrio? Porque está hablando de lo que es la pureza, está hablando de la estabilidad que tendremos allí. Anote todos esos significados, que es importante. Versículo 22. Y no vi en ella templo. Juan observa algo allí y dice, y vi. Y la palabra para ver allí es ventilar. Ver con los ojos no físicos, sino con los ojos de la mente, pueblo del Señor. Y que no ve Juan en ese lugar y escúchate, quédate, gloria al Señor, porque te voy a explicar algo, una revelación importante, no una nueva revelación, es la revelación de las Escrituras. Y dice, y no vi en ella templo. ¿Sabes por qué no habrá allí templo? Gloria al Señor. ¿Sabes por qué no habrá allí templo? Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Allí, este versículo 22 es importante. ¿Por qué no habrá allí templo? ¿Has escuchado la palabra del Señor cuando te dice a ti, cuando me dice a mí, cuando nos dice a nosotros que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Todavía no lo hemos entendido. Lo que da a entender es que en este mundo material nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Señor, y como somos el templo, este templo debemos mantenerlo purificado. Alguien tiene que decir amén o decir gloria al Señor. Nosotros debemos cuidar este templo, porque cuando habla de templo, de santuario, está hablando acerca de un lugar donde Dios se conecta con nosotros, donde Él va a manifestar su poder y su gloria, su presencia en cada uno de nosotros a través del cambio, a través de la transformación. Yo he escuchado a creyentes decir malas palabras, he escuchado a personas maldecir, he escuchado a personas, aleluya, he escuchado y he visto a personas tener que separarse de esta gracia del Señor, abandonar las Escrituras, abandonar la Biblia, irse
trajo un mundo vano, un mundo que no sirve para nada. Escúcheme, son personas tontas. ¿Qué significa la palabra tonto? La palabra tonto significa alguien que tiene conocimiento, que si se va, si se hace amigo del mundo, se constituye a sí mismo enemigo de Dios y deciden hacerlo, pueblo del Señor. Escuchemos lo que la palabra del Señor nos dice, por qué nosotros somos el templo en la actualidad. Porque allí ya nosotros no seremos ningún templo para Dios. Debes tenerlo en cuenta ahora. Eso desaparecerá de nuestro rol. Allí nosotros no seremos el templo de Dios. Ahora te está diciendo bien claro y no puedes tergiversar eso. Dios, el anciano de días, el Abba y el Cordero, ellos serán nuestro templo. Lo que quiere decir es que nosotros ahora habitaremos dentro de Él. Habitaremos dentro de Él. Él en este mundo, mientras nuestra vida terrenal, Él desea vivir dentro de nosotros. Pero en esa eternidad, nosotros viviremos dentro de Él. Ese es el templo. Eso es lo que quiere Él que nosotros dimensionemos. Allí vamos a vivir dentro de Dios. Ahora Dios quiere vivir en la actualidad dentro de nosotros. Por eso nos llamamos el templo del Espíritu Santo. Y es lo que Él quiere enseñarnos. Si Él vivió en este mundo dentro de nosotros, es clave que en la eternidad nosotros viviremos dentro de Él. Ese lugar en la eternidad tiene que ver con un lugar dentro de Dios. Con un lugar dentro de Dios. Ahora sí, vamos a hablar aplicando para aquellos que han hablado y dicho, Dios me reveló, me sacó del cuerpo, me llevó por 3 días, por 1 semana y viajé al corazón de Dios. Escúcheme, déjese de esas mentiras. ¿Sabe por qué? Porque aquí, basado en esta escritura, ahora sí, como viviremos dentro de Dios, tendrás toda la capacidad de viajar dentro del corazón de Dios. Bendita la gloria del Señor. Allí tendrás toda la capacidad de Dios revelarse tal como Él es desde sus adentros. Y estaremos en los adentros del Señor. Esa es la profecía bíblica. Para los que no saben, para los que no entienden, ellos entonces buscan procesar estas informaciones y atenderlas como cuando vienen de parte de Dios. Usted debe regirse por la escritura, por la palabra del Señor. Sigo leyendo. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Adonai, Dios Todopoderoso, aleluya, es el templo de ella y el Cordero. ¿Por qué aparece el Cordero? Porque esa eternidad va a tener un impacto por el Cordero eterno. Porque todo lo que el Mesías hizo en el madero, eso impacta al mundo pasado, al mundo presente y por supuesto a la eternidad. Versículo 23. Ya estamos concluyendo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. ¿Por qué? Nos está hablando que no tiene la necesidad de sol, porque el sol habla de la justicia. En este mundo terrenal ves el sol caer sobre buenos y malos, habla de la justicia de Dios. Ahora, metafóricamente, allí nos está hablando la escritura que allí no tendremos la necesidad de sol. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios que Él manifestará su justicia. Sol ni la luna existirán. Gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando habla de la luna, habla de un tiempo para nosotros reposar y descansar de un día muy fatigado. Lo que da a entender es que allí nosotros viviremos. Te voy a explicar algo. Y esto es importantísimo. Un lugar, este lugar en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. ¿Sabe cómo? En un cuadro comparativo, lo puedes hacer en un tablero, lo puedes hacer en una pizarra. Y en un cuadro comparativo, ese lugar en la eternidad se parece al lugar que Dios le llama, no el huerto de Edén. Gloria a Dios, no el jardín de Edén. Gloria al Señor, sino que Dios le llama, aleluya, un lugar allí en el jardín. Amado pueblo del Señor, y cuando nos habla allí donde Dios colocó al hombre, donde Él colocó al varón y a la varona, es algo idéntico. Y el hombre allí fracasó. Pero no te preocupes, Dios ahora, no a 2 personas, sino a un grupo de personas. Y Él le llama pocos. Él nos dará
esa dimensión, un lugar en esa eternidad. Y dice la Escritura, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero de Dios es el sol de justicia. Él es la luna. Él es el que alumbrará. A eso se le llama gloria del Señor. A eso sí se le llama gloria de Dios. Creo que estás entendiendo lo que significa gloria de Dios. Versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas, está hablando de las etnias, está hablando de cada uno de nosotros, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra, está hablando de todos aquellos que vivieron el propósito de Dios. La palabra para reyes, la palabra aleluya para reyes y sacerdotes. Reyes está hablando de aquellos que tienen una posición en el reino, y de sacerdotes está hablando de aquellos que tienen un rol en el reino del Señor. Aleluya. Rey es un sitio de gobernanza. Sacerdocio está hablando de un rol, de un servicio en el reino de Dios en esa eternidad. Y está diciendo la Escritura aquí que las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Qué quiere enseñarnos eso? Que no se trata de ti, se trata de Él. Todo lo que nosotros hicimos sobre la faz de la tierra es para nosotros tener que rendirnos ante su presencia. Ahora te voy a hablar de una ofrenda en la eternidad. Escuchemos, una ofrenda en la eternidad. Si Dios espera una ofrenda de nosotros en esta eternidad temporea, en esa eternidad presente, mi pregunta, ¿cuál es tu ofrenda que le vas a presentar a Dios en ese lugar en la eternidad? Allí debes presentarte con una ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque los 24 ancianos, ellos presentan como ofrenda todo lo que hicieron sobre la faz de la tierra para el reino de Dios. ¿Y sabes cuál es la ofrenda que ellos presentan? Ellos arrojan sus coronas, y sus coronas tienen que ver con la recompensa que Dios le entregó por todo el trabajo que hicieron. Mi pregunta es, ¿en qué estás trabajando tú? ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? ¿Qué ofrenda le vas a presentar a Él en esa eternidad? ¿Le vas a presentar a Él las manos vacías? No le vas a presentar absolutamente nada. En esa eternidad hay que presentarle a Dios una ofrenda. Bendita la gloria del Señor. Y escúchame lo que dice aleluya. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Por qué habla de puertas que no serán cerradas? Porque cuando tú te vas a dormir y cierras las puertas porque te sientes inseguro, lo que da a entender metafóricamente esta palabra es que las puertas allí no se cerrarán, porque allí habrá seguridad. Allí habrá seguridad. Versículo 26. Llevarán la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Allí no habrá alguien repulsivo. No habrá alguien que no habrá llenado las expectativas. Si recuerdas que uno de esos 7 ángeles tuvo que llevar a Juan a otra dimensión para mostrarle algo nuevo, una nueva revelación de la cual él no sabía que eso existía, que es un lugar donde tú y yo moraremos. Por supuesto, en el capítulo 22, al concluir este estudio bíblico de Apocalipsis, en lo cual es un gran éxito, quiero mostrarte, gloria al Señor, quiero mostrarte algo importante, y quédate porque te lo vamos a explicar en un nuevo video. Versículo 27, no entrarán en ella ninguna cosa repulsiva, inmunda, o que hace abominación y mentira. No va a entrar allí, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Solo Dios sabe si su nombre se haya inscrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere entender y por qué aparece la palabra, esta condición, su nombre inscrito en el libro de la vida? Porque los que sus nombres no se hayan inscrito en el libro de la vida es por una sencilla razón, que existe un principio en el reino de Dios. ¿Cuál es? Que ellos hayan rechazado el evangelio. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y más.
Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Bendiciones.